Estamos entonces muy agradecidos con Dios por la bendición de poder estar compartiendo con ustedes estas preciosas notas de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Estas notas sonoras que se llaman el Apocalipsis y en las cuales hoy vamos a tratar un tema que es muy importante. Vamos a hablar hoy de el rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia, ¿ok? Bien, hay muchas conjeturas sobre el rapto, sobre todas estas situaciones como tal. Y el rapto es cuando el Señor se llevará a todos los que creen en Él, ¿cierto? Para encontrarse con Jesucristo precisamente allá en el aire, que es muy importante que tengamos nosotros ese entendimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Miremos, porque si Cristo simplemente hubiera desaparecido, sus discípulos hubieran sido confundidos acerca de dónde Él se había ido. Él les había advertido que Él volvería, que enviaría a otro. Y dejó algo muy trascendental en las mentes de sus discípulos. Primero, subió a un monte con varios de sus discípulos. Usted, una tareita personal a esto, que cuando yo le estoy diciendo subió a un monte con varios de sus discípulos, deje un espacio para que usted busque en la escritura dónde fue que subió Cristo con los discípulos. Le voy a dar una pista: el monte Tabor, y le va a colocar la cita. Pero es muy interesante porque allí lo primero que hizo Jesús con los discípulos fue algo que trabajó, trató y escribió en las mentes de estos que estaban allí con él. Y lo que pasó allí fue lo siguiente: que él se transformó, una transformación, ya, una transformación de su cuerpo. Apareció con un cuerpo totalmente transformado en aquella ocasión. Y a los lados aparecieron algunos que ellos conocían como Moisés, aquel legislador que guió al pueblo de Israel y al cual se le dio todo el disco compacto de la ley. Y a un lado también estaba otro profeta, que era Elías. Y en medio estaba Jesucristo. Los discípulos quedaron anonadados, porque allí el Señor estaba mostrando, estaba dejando un detalle trascendental, y era que les estaba adelantando un paso para poder ser trasladados de este lugar a otra dimensión. Y allí nos está dejando ver que para poder ser trasladados a otra dimensión había que pasar por una transformación. Luego, después de que él muere, que va a la muerte, que dejó ese cuerpo terrenal y resucita en uno celestial, transformado completamente, también va a un monte. Y en ese monte les da unas indicaciones que están en Mateo capítulo 28. Les da unas instrucciones y dice:
que ascendió hasta que, sí, hasta que desapareció. Pero nótese lo siguiente, que en el monte Tabor, cuando Cristo estaba transformado, se oyó una voz que decía, a este oíd. Lo señaló a él. Pero allí en el monte de Mateo capítulo 28, se oye una voz, unas voces que dicen, así como él se ha ido, asimismo volverá. Entonces, si Cristo simplemente hubiera desaparecido, sus discípulos hubieran quedado totalmente confundidos. Y allí realmente, pues, él no confundió, sino que dejó con claridad las cosas. Entonces, vemos aquí algo que por la ascensión de Jesús en las nubes, él les mostró, ¿sí?, el destino y les dio la promesa de su regreso de la misma manera, que así como subió, volverá. Entonces, muy importante lo que vemos en esta parte, porque este es un principio de lo que es el rapto, aunque en el Antiguo Testamento tenemos algunas connotaciones, ¿cierto? Por ejemplo, Enoc vivió 300 años y fue llevado por el Señor, ¿ya? Si no estoy mal, Enoc caminó con Dios y fue llevado por el Señor. Luego dice de que Elías también fue llevado hacia el cielo en unos carros de caballo, ¿ya? Nos está dando una idea y a través de los tiempos para entender la revelación, el Señor viene hablando de que aquellos que Dios tiene en la tierra y que los que han entendido el propósito de Él, el Señor se los llevará. Todo aquel que camine con Él, el Señor se los llevará como a Enoc. Y todo aquel que cumpla los parámetros como tal, como lo hizo, será llevado en medio, ¿cierto? Que muchos van a ver como esta parte. Pero luego aparece él y deja todavía una huella totalmente mayor ante todos sus discípulos en aquel monte, diciéndoles que él regresaría de la misma manera. Mis amados, aquí hay algo que quiero que miren y es la ascensión de Cristo que está en Hechos 1:9 y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue que alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Aquí hay algo especial porque dice que esa nube ocultó de los ojos a Jesús, no le vieron más. Por eso, cuando Él venga por su iglesia en el rapto, va a venir en las nubes. O sea, no le van a ver, porque esa venida va a ser oculta ante los ojos de la humanidad. Pastor, pero usted, yo leo en la escritura de que dice de que todo ojo le verá. Correcto, sí lo dice. Y lo afirmo y lo establezco. Pero cuando Él vuelva, que todo ojo le verá, no viene por su iglesia. Ya viene a un tratamiento con un pueblo en especial, con el pueblo de Israel. Ahora, Él, cumpliendo lo que dice aquí la palabra de Dios, como sacerdote, ¿sí? La obra de sacerdote
como lo habla Hebreos capítulo 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cierto? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, retengamos nuestra profesión. Si este que es mi hermano mayor, si este que es el ejemplo, si este que es el sumo sacerdote, si este fue el que me hizo rey y sacerdote, traspasó los cielos y teniendo ese gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. No dejemos ir lo que Dios nos ha regalado. No nos debemos llevar de tonterías, ni de niñerías, ni de carnalidades, ni de malas mentalidades. No, mis amados, no es el tiempo estar diciendo, me voy de la iglesia. No es el tiempo de estar diciendo, entrego esto. No es el tiempo de volverme irresponsable. ¿Por qué? Porque Él me entregó una profesión y yo la debo de entregar. Pero aparte de esto, mi amado, quiero que miremos esta parte también, que dice que Él, cuando ascendió, cuando Él subió como sacerdote y sumo sacerdote, hizo algo maravilloso. ¿Qué fue lo que hizo? Intercedió por los creyentes, por los que creemos en Él, por aquellos que siempre han fijado su esperanza en Él. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Y mire esta parte tan interesante. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué interesante que Él en estos momentos está intercediendo por ti, por mí, por nosotros y, como dice el verbo, por todos vosotros. El Rey, el gran eterno, el alfa y el omega, está al pie del Padre, intercediendo por ti. Y yo pensando cosas aquí raras, dándole de comer a la carne, haciendo cosas que no son, olvidándome de la profesión que el Señor me dio, olvidándome de todas aquellas cosas que el Señor puso en mí, los dones, talentos, ministerios, bendijo mis manos, bendijo mis pies, bendijo mi boca. Y Él allá, Padre, mira a mi hijo, mira mi... Y el hijo aquí haciendo cosas inadecuadas. Mis amados, así como se fue, volverá. Por eso dice, no se cargue vuestro corazón de glotonería y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel lazo, porque vendrá y no escapará nadie, y lo sorprenderá, y ya no habrá forma de arrepentimiento. Entonces, mi amado, yo veo que esto que estamos colocando, la plataforma del rapto, como dice, Él es la cabeza de la iglesia, porque Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién debo yo de obedecer? A Él. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y como cuerpo debemos de obedecer
las órdenes de la cabeza como tal. Por eso es que solamente no hay, como dice el dicho, no todos los caminos, que todos los caminos conducen a Roma. No, hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay un solo Dios entre el Padre y los hombres, Jesucristo el hombre. El que está ahora sentado allí, a la diestra, él está mediando. Está diciéndole, Padre, todavía no lo cortes. Dale otra oportunidad. En el Evangelio de Mateo, si estoy mal, dice que el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles y que iban a cortar el árbol y que vino el mayordomo y le dijo, no lo cortes todavía, por favor, no lo cortes, dame un año, dame un añito, y si en ese año que yo lo voy a podar, le voy a abonar, si en ese año no da fruto, córtalo. La Biblia dice que tú y yo somos árboles, somos plantío de Jehová, ¿sí? Y que somos árboles de justicia. ¿Cuántas veces el Padre ha dispuesto el hacha para cortarte y para cortarme? Pero Jesucristo, el mediador, está diciendo, papi, todavía no, dame un tiempo, deja que cumpla los 40, deja que cumpla los 50, deja que cumpla los 30, dame un tiempecito. Yo sé que Él va a cambiar, allá está intercediendo por ti y por mí. Porque cuando yo vaya a volver, cuando yo vaya a venir en las nubes, yo quiero que Él, el que está ahí, el que tú vas a decir que le va a cortar, yo quiero traérmelo. Yo quiero encontrarme con Él en las nubes. Y por eso intercede por nosotros. Mire, me llamó mucho la atención lo que dice Hechos, capítulo, cierto, 2:33, cuando el Espíritu Santo viene. Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién lo exaltó? La diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque Cristo lo que promete, lo cumple. Él dijo que no nos dejaría solos, que enviaría un consolador. Y cuando Cristo en el cielo fue exaltado hasta lo sumo y recibió toda la autoridad, porque en Mateo dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, entonces la promesa del Espíritu Santo se derramó en Pentecostés y ha venido derramándose durante todo este tiempo, por lo cual nosotros vemos y oímos cosas maravillosas. Así que nosotros no debemos de descuidar estas cosas, porque sí, queremos que el Señor nos lleve así como estamos. No, Dios no, el Señor no, Jesucristo no nos va a llevar. Hay que entender esta parte. Y mira, te muestro algo también que quiero que lo veas, ¿cierto? Porque dice en Mateo 28:20 que nos da una comisión a cada uno de nosotros y nos dice que Él no solamente nos envió el Espíritu Santo, sino que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Quién está contigo hasta el fin? Él. ¿Quién es el que nos acompaña allí y allá? Él. ¿Quién es el que está con nosotros en el día y en la noche? Él. Él nos acompaña día y noche. De manera de que tenemos algo muy interesante, porque todo esto me va llevando a tener un entendimiento claro de quién va a venir por mí, de quién es el que viene por mí.
Y es muy interesante esta parte, mis amados, que la entendamos y podamos ver lo que dice aquí. Los cuales también dijeron, varones galileos, ¿qué estás mirando al cielo? ¿Qué dijeron los ángeles? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, la venida de Jesús en las nubes, por sus hijos, por los creyentes, es lo que llamamos el rapto de la iglesia. Y hemos puesto unas plataformas para poder entender y que seamos mucho más claros como tal, que entendamos esto, que nos comprometamos más, que si tenemos en nuestra congregación apertura de varios días, podamos estar, porque van a venir días que no vamos a poder estar y vamos a anhelar. Es triste ver que hoy, cuando hay en comunidades reuniones los miércoles o los martes y los jueves o los miércoles y los viernes, hermano, prácticamente parece que muchos han perdido este sentido de ir acumulando, ¿cierto?, oro, plata y piedras preciosas para edificar. Y se han limitado la iglesia hoy en día a solamente asistir los domingos. Por lo que está sucediendo. Hermanos, nosotros no estamos en persecución como la iglesia primitiva. A nosotros no nos están cogiendo, nos están echando al circo y que nos echen leones para que nos devoren. No. ¿Qué tal? Mas cuando usted lee lo de la iglesia primitiva, se da cuenta que entre más atacaban al pueblo de Dios, el pueblo de Dios más perseveraba. Y lo que más asustaba a aquellos hombres que querían sí destruir a los hijos de Dios era que ellos, aquellos que los tiraban allá a ese circo romano, en vez de estar temerosos y suplicando por su vida, salían cantando, alabando al Señor, bendiciendo su nombre, tranquilos, en paz, y eso asustaba en gran manera a los emperadores. Hoy en día una lluvia, un viento, lo llena de miedo al creyente. Mis amados, el rapto, la venida de Cristo por su iglesia. Viene Cristo por su iglesia. La pregunta es, ¿nos vamos a ir? ¿Vas tú? ¿Voy yo? ¿Vamos todos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es esto? Precisamente el rapto es aquello que es llevarse a todos los verdaderos creyentes para encontrarse con el Señor en las nubes. Porque así cuando Él subió, una nube le tapó para que no lo vieran abajo. Como Él va a volver, entonces habrá nube y muchos no se van a dar cuenta. Simplemente los hijos de Dios van a desaparecer y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. En 1 Tesalonicenses habla muy claro acerca de esto, porque dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis que acercan que los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay unos que tenemos esperanza, hay otros que no tienen esperanza. ¿Y quién es el que no tiene esperanza? El que no ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Al que no ha entendido la parte revelacional de su palabra. Todo aquello que le ha sido revelado para que él ande conforme a lo que él le dejó, que no es gravoso. No, hermano, no tenemos, ¿cierto?, que ignorar acerca de los que duermen. ¿Y quiénes son los que duermen? Aquellos que murieron en esperanza por él. Por eso
Mi amado hermano, hay algo muy interesante que dice, porque el Señor mismo con voz de ¿qué? De mando, de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos, descenderá del cielo. ¿De qué? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. De ahí que el oído, como hablábamos la vez pasada, debe tener 3 frecuencias. Entender, primero, con voz de mando. Segundo, con voz de arcángel. Y tercero, con trompeta de Dios. ¿Ya? Y el que está muerto y lleva 15 años, 20, 40, 50, 100 años y murió en Cristo, se va a levantar del polvo y va a oír. Va a oír esa trompeta y se va a levantar. Va a ser primero que tú y yo si en estos momentos sucediera eso. Entonces, mi amado, porque el tiempo va avanzando, hay algo muy interesante que quisiera que viésemos acá, que como lo dice el rapto en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del ¿qué? Del cielo. ¿Cómo descenderá? En las nubes. ¿Descenderá en qué? En las nubes. Ahí está muy claro. ¿Con voz de qué? Mando, arcángel y trompeta. Luego veremos. Y yo quiero mostrarles una gráfica de más o menos cómo puede ser esto. Esa gráfica puede ser de esta manera, mi amado hermano. Ahí está el mundo entero. Está unos en el avión, otros en el barco, otros en el yate, unos en el campo, unos en la cama, unos durmiendo, otros trabajando en una empresa, otros en su negocio. Y él viene en las nubes porque nadie le va a ver. Es un evento, ¿cierto?, que no va a ser notorio, va a ser un evento en secreto para con aquellos que le han buscado en secreto, para con aquellos que han entendido los tiempos y las sazones. Por eso, hermano, es algo que el rapto ocurrirá, algo muy tremendo. Esto va a ocurrir como usted y yo no lo imaginamos. Va a ocurrir este evento en un abrir y cerrar de ojos. Y todos los dejados atrás en el mundo no podrán ver el rapto. Los que no, los ateos, todos aquellos que practicaron religiones falsas, todos aquellos que hicieron lo contrario a lo de Dios. Esto va a ser algo tremendo, que dice que esto va a ser en un momento, que en un abrir y cerrar de ojos. Haga el ejercicio que es un abrir y cerrar de ojos. Así, ya ocurrió. Ya ocurrió. Entonces debemos de estar preparados para eso. Y mi amado, quiero dejarle esta partecita, porque es que los que se quedaron atrás, los que se quedaron en el mundo, no podrán oír el sonido de trompeta. Pastor, ¿y por qué el sonido de trompeta? Una cosa, la trompeta se tocaba para convocar. Cuando se tocaba la trompeta, era para convocar al pueblo. Y esta trompeta que va a sonar es para convocar a todos aquellos que vivieron de acuerdo como el Señor les mandó, que hicieron aquello que lo que el Señor les mandó, que se esforzaron, que pasaron trabajos, que pasaron dificultades, que entraron por la puerta estrecha, que tuvieron y lloraron porque el pecado los asediaba, pero ellos más bien lloraron, se sacrificaron, se reventaron para que el pecado no se enseñoreara a ellos. Y es muy interesante esta parte porque, sí,
dice que en 1 Corintios 15:32, que a la final trompeta, ¿ya? A la final trompeta. Tenemos que educar nuestro oído. Hay que ir a las reuniones. Si hay un miércoles, yo trato de ir. Si es un viernes, yo trato de ir. Si es un viernes, hermano, hay que dejar esa mentalidad de que ya todo es por YouTube o que ya todo es por Zoom o por Facebook o por transmisión, que yo lo veo en la casa. No, ya se utilizó eso, ya se pasó, ya vamos. Yo me alegré con los que me decían, me voy a conectar, voy a ver por Facebook. No dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y voy a dejar aquí, porque hay algo que viene maravilloso. Y es que en el rapto, mi amado hermano, en el rapto, mire lo que pasa. En el rapto, cada uno de nosotros o de los hijos que de verdad anduvieron con él, recibiremos un nuevo y glorioso cuerpo. La pregunta es, ¿lo quiero? La pregunta es, ¿deseo? La pregunta es, ¿me estoy preparando? La pregunta es, ¿estoy desechando? Mis amados, espero que en esta clase de poner el fundamento sobre el rapto hayamos sido motivados para alinear nuestras vidas aún mejor y más de lo que podamos dar. Así que, mi pastor Julián, es tiempo de soltar para ver si hay algún aporte. Si de pronto le quedó alguna duda,